Estuvimos en el Cóndor 3 días, 2 de ellos en la casa de Nicolás, que con Luciana nos recibieron con los brazos abiertos. Buenas, nos estamos despidiendo del Cóndor, o más conocido como La Boca por los lugareños de acá de Viedma y de alrededores. Hoy el objetivo es llegar a Bahía Creek, que está distante aproximadamente unos 100 kilómetros de acá del Cóndor. Los primeros 30 kilómetros de acá a la lobería son de asfalto y después ya es todo ripio hasta Bahía Creek. Estamos convencidos que la ruta provincial número 1 en Río Negro, que une Viedma con San Antonio Oeste, es una de las rutas más espectaculares de Argentina. Esta ruta recorre aproximadamente 230 kilómetros de estepa patagónica, a veces muy cerquita del mar. Recorrer la ruta provincial número 1 era uno de nuestros objetivos en esta primera etapa del viaje. Vamos a ver cómo están las condiciones del camino también, porque hubo mucho viento hace unos días. Nos dijeron que las máquinas estaban trabajando, así que bueno, vamos a ver. Pasando la lobería, unos 3 kilómetros aproximadamente, se encuentra la Reserva Faunística Punta Bermejo. Esta reserva fue creada en 1971 y es considerada la colonia más grande de lobos marinos de un pelo de Sudamérica. Busca comida. Cuando los zorritos están tan cerca es porque la gente les da comida y no hay que darles comida. Vamos por el sendero acá en Punta Bermeja. Lamentablemente está habilitada solamente un sendero. La colonia de lobos marinos en Punta Bermeja es impresionante. Entre 4.000 y 6.000 individuos en épocas de verano y hasta 9.000 individuos en épocas de invierno. El escenario era impactante. Entre los meses de noviembre, diciembre y enero, las hembras dan a luz sus crías. Una hembra adulta pesa entre 100 y 150 kilogramos, pero un macho puede llegar a pesar más de 300 kilogramos. Se alimentan de peces que habitan en zonas que están cerca de la colonia y algunos incluso llegan hasta el estuario del Río Negro para realizar su alimentación allá cerca del Cóndor. Estamos muy impactados con lo que nos acaba de pasar. Saliendo
ya de Punta Bermeja del centro de interpretación. Nos estamos volviendo unos kilómetros para la Lobería para conocer un poco las playas. Nos encontramos con Gustavo, que es un policía acá de la zona, que nos contó que hay una gran cantidad de avistamientos de ovnis en toda esta zona, y particularmente a la noche, después de medianoche, se ven unas luces enormes en el horizonte, sobre el mar, sobre el océano. Nos mostró inclusive fotos que son impresionantes. Y bueno, nos contó también algunas teorías que se manejan respecto de estos ovnis que se ven acá en la Lobería. Nosotros no teníamos conocimiento que acá había avistamientos de ovnis. La verdad que hay mucha gente que cree, hay mucha gente que no cree. Se los dejamos a su libre albedrío. Pero bueno, es otra historia más para contar. Lamentablemente Gustavo no quiso aparecer en el video. Sí nos autorizó a contar la historia. Nosotros nos vamos muy intrigados porque la verdad que las fotos son impresionantes. Y así que bueno, una historia más para contar, una historia más para procesar, y que te las podés encontrar en cualquier momento del camino. Increíble, ovnis en la Lobería, en Río Negro, en plena Ruta 1. Increíble. Después de encontrarnos con Gustavo y su historia, nos volvimos unos kilómetros hasta la Lobería a conocer su impresionante playa. Lamentablemente llegamos con marea alta, ya que con marea baja nos dijeron que se forman extraordinarios piletones. De todas maneras, conocimos una playa de gran belleza. Comenzamos con mucha expectativa nuestros primeros casi 80 kilómetros de ripio, sobre la mítica Ruta 1. El camino no es fácil, tampoco imposible. En algunos sectores encontramos mucha piedra suelta y en algunos arena, ni que hablar de los infaltables serruchos. Pero por suerte los transcurrimos muy bien, sin ninguna caída que lamentar. Se nos llenó el alma cuando vimos a lo lejos las casitas. Bahía Creek es un pequeñísimo pueblo, casi comido literalmente por los médanos activos. Hay diferentes opiniones sobre el origen de su nombre, pero la mayoría hace referencia a los arroyos o riachos que va dejando la bajamar.
Buscando lugares para quedarnos, llegamos al final del pueblito y nos encontramos con el hostel Refugio Perdido. Y salió a nuestro encuentro Jonas, que nos abrió las puertas del hostel. Allí pasaríamos 3 días inolvidables que les contaremos en el próximo capítulo. Según dicen los tehuelches, el pueblo originario de esta región, hace muchísimo tiempo no había tierra, ni mar, ni sol. Solamente existía la densa y húmeda oscuridad de las tinieblas, y en medio de ella vivía Kooch. Nadie sabe por qué, un día Kooch, que siempre se había afastado a sí mismo, se sintió muy solo y se puso a llorar. Lloró tantas lágrimas durante tanto tiempo que contarlo sería imposible, y con su llanto se formó el mar, el inmenso océano donde la vista se pierde.